Bueno, pues a mí me toca hablarles acerca de la planeación de su podcast, ¿ok? Y en temas de planeación, es importante que tengan muy presente, justo con lo que estábamos hablando ahorita, de las cosas que hay que tener, empezar a aterrizar, ¿no? Ustedes van a tener que empezar a aprender, no solamente la idea del podcast que tienen en mente, de ese podcast que quieren escuchar y que ustedes van a hacer ahora, sino que también van a empezar a aprender temas de grabación, de grabar correctamente para no perder entrevistas, como a algunos nos pasó. Van a tener que aprender temas de edición, de audio, ¿no? Que lo mencionaban hace ratito, que era algo que ahí de repente son esos pequeños bloqueos que solamente con que alguien nos explique y nos vaya guiando, damos el salto y el siguiente paso. Temas de marketing, entre más cosas, todo eso hay que tenerlo en mente, que lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? E incluso yo, algunas de las personas que invité a hacer el podcast me decían, ¿qué es un podcast? Yo les decía, mira, métete al curso y vas a ver cómo de ahí vas a aprender muchas otras cosas con el podcast como excusa. Y pues por ahí ya andan aquí seguramente. Así que lo que vamos a hacer ahorita es ir experimentando y que vayas conociendo los tipos de podcast y los pasos que debes de seguir mucho antes de lanzar. O sea, ahorita en estos módulos todavía no vamos a ver cosas tan técnicas, sino vamos a ver cosas de estructura, ¿ok? Cosas de procesos, de cómo, de conocer, de escuchar más cosas, de ir conociendo para que cuando vayamos a lanzar estemos bien seguros de lo que queremos, de hacia dónde queremos ir, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que define mi programa? Aquí los conceptos serían 4, ¿no? Primero que nada, el nombre. El nombre con el que va a tener tu programa, el nombre que va a tener tu marca, es con el que la gente lo va a escuchar y lo va a buscar, ¿no? En el caso de mío, por ejemplo, cuando yo empecé, Sin Dirección. El programa de Sin Dirección lo buscas aquí, lo buscas allá. En el caso de Pablo, pues en su momento era No Te Detengas, y poco a poco, pues ahorita ya fue mencionando otros, ¿no? Tu Beca Bolivia, en el caso mío, Activa tu Podcast, que inicialmente comenzó como un podcast y ahí luego ya les platicaremos un poquito más de cómo un podcast se convirtió ahora en lo que es un curso, ¿no? Eso es el tema del nombre. Ahora, la parte del formato esto es uno de los diferenciadores para tu audiencia, y en un momento más voy a empezar a explicar y a dividir las partes de lo que conlleva o de los tipos de formatos que existen. Y después de esto sería el tema que vas a tocar o los temas que vas a empezar a desglosar y el tono de cómo vas a transmitir ese mensaje, ¿ok? No, y también ahorita te voy a explicar la diferencia entre un tipo de tono y otro tipo de tono y la cantidad muy diversa de tonos que existen. Primero que nada, los tipos de podcast. Para este punto, yo te pongo 4 en cuanto a edición, ¿ok? En cuanto a grado de edición. Vamos a ir de lo más sencillo y hasta lo que consideramos más complejo, ¿no? De izquierda a derecha. Incluso yo pongo como primero Activa tu Podcast porque los primeros episodios yo los grabé con mi celular, ¿ok? Con el manos libres y listo, poniéndole música al inicio y al final. Porque en realidad el objetivo era, o sea, anímate a activar tu podcast ya, o sea, deja de los bloqueos, deja que no tengo el micrófono, que cuando me llegue, o sea, ya empieza de una vez y comienza. Entonces, ahorita vas a escuchar cómo es una edición sencilla y justamente te voy a volver a compartir pantalla, pero ahora con audio, para que puedas escuchar cada uno de los... share screen, ahí está. Entonces vamos a empezar por acá. A ver. Uy, me movió eso aquí. Ahí está, este es Activa tu Podcast. Bienvenidos a Activa tu Podcast. Yo soy Mike Mora y te doy la más cordial de las bienvenidas a este programa en donde comparto tips y experiencias para que puedas lanzar tu podcast o reactivarlo en dado caso de que lo tengas olvidado. Bienvenidos al primer episodio de Activa tu Podcast. El día de hoy vengo con 5 tips para comenzar, ¿ok? 5 tips para iniciar tu podcast, ¿ok? El primero de ellos es trata de entender. Muy bien, ese fue Activa tu Podcast. Ahora vamos con una pareja irreal que tiene un poquito de mayor complejidad. Dicen que cuando uno se casa, no todo es miel sobre hojuelas. Y en nuestra relación, Hernando de María, sabemos que a uno le ha costado más que al otro. Sí, aquí yo levanto la mano porque la verdad es que sí, pues a quien más le ha costado soy yo. Y pues muchas veces pueden ser
cosas que pudieran parecer insignificantes, pero pues vienes de un mundo completamente distinto y para ti es como, ay, no, eso no sé, eso no se hace así o eso no es así, ¿no? Entonces no sé, es súper complicado, pero pues es parte de, ¿no? Es parte de ese choque de dos mundos completamente distintos. ¿Te parece si platicamos de eso? Hola, hola, yo soy Hernando de María. Y yo, Elena de María, y somos los de María. Ahora vamos con un podcast con el estilo de narración, que es todavía más complicado, 13%. Se trata de acuerdos no acordados, entendimientos telepáticos entre quienes comparten una oficina o entre quienes comparten una profesión o carrera. Acuerdos que nos permiten florecer como sociedad, pero que en algunos casos nos pueden hundir como individuos en lo más profundo del pantano. Precisamente ahí, en el fondo del pantano, se encontraba Estefanía por haber seguido una de las reglas implícitas más conocidas, por no decir cliché, de la profesión que ella quería seguir. Le escribí un correo a mi mamá diciéndole: no voy a ir al TEC de Monterrey, no voy a estudiar Relaciones Internacionales, yo quiero ser actriz. Y mi mamá entró en un profundo silencio 2 semanas, pero el caso es que finalmente me voy a Los Ángeles después de salir de este periodo de silencio de mi madre. Me voy a Los Ángeles a estudiar actuación. A los 17 años, Estefanía tenía claro que lo suyo sería la actuación. Y pues teniendo clara la profesión era cuestión de hacerlo realidad. ¿Y dónde se hace realidad un sueño así? Fácil, en Los Ángeles. Estuve 6 meses en Los Ángeles. Los Ángeles para mí fue una lección enorme porque por un lado estudié en una escuela que me enamoró de la actuación solamente porque todo para mí era nuevo, yo nunca había estudiado esto, entonces entendí que sí era algo que me gustaría hacer. Pero al mismo tiempo, esto es un ambiente caníbal. Yo tenía 17 años en esta época, ni siquiera era mayor de edad aquí, allá menos. Y es una ciudad caníbal en la que son 7 millones de habitantes y los 7 son directores, actores, productores que están mesereando, trabajando de arquitectos, paseando perros, todos esperando su oportunidad para lucirse y ser actores profesionales. A Estefanía no era la primera que se le ocurría que si quería ser actriz debía probar suerte. Por último, cosas de internet, todavía más compleja. Tu monitor es como un espejo unidireccional. Refleja tus intereses mientras eres observado por algoritmos que registran cada uno de tus clics. Eso es una cita de Eli Pariser. Me dio por leerles algo antes de empezar. Esta noticia puede ser sorprendente para ti, Santi. Uh-huh. Puede que sea así, breaking news, última hora, boom. Huele un tono de sarcasmo fuerte. Estamos en medio de una pandemia global, ¿no? Sí, me enteré. Causada por el COVID-19. Y parece que esto realmente se va a empezar a acabar cuando tengamos o una vacuna o un tratamiento médico. Y recientemente yo me topé con un pedazo de información que me dejó bastante desconcertada. Uh-huh. Y es, bueno, hay un montón de gente que cree que las vacunas van en detrimento de nuestra salud Uh-huh. y que por lo mismo opinan que si hay una vacuna para el COVID-19 no se la van a poner. Uh-huh. Les preparé un montaje conspiranoico. El coronavirus no procede de la naturaleza ni salió de un mercado de Wuhan. Son una verdadera farsa. Que si los quiero vacunar a todos obligatoriamente. No existen virus productores de enfermedades. Quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip en cada uno de nosotros. Ya tenemos una vacuna. Bueno, hasta ahí serían los 4 tipos de... Yo digo, hay más, ¿no? Hay más todavía que se pueden explorar. De hecho, les voy a compartir uno más que a mí personalmente me encanta, que es el de Guerra 3, y se van a dar cuenta de que no, wow, o sea, es una producción tipo Netflix, pero en audio. Entonces, es importante que vayamos conociendo, o sea, como que vayamos rompiendo los parámetros de lo que nada más quizás conocemos y todavía saber, o sea, todavía hay muchísimos más, en inglés ni se diga, pero nos parece muy importante explicarles esta parte. Me vuelvo a la presentación.
déjame quito la parte de la música. Y bueno, en cuanto a lo de la presentación, si se dieron cuenta, pues el estilo de tu podcast no suena mal. Y fue grabado con el celular precisamente para demostrar que incluso el micrófono de esta cosita suena bien, ¿no? Obviamente, el invertir y meterle ya en micrófonos, etcétera, etcétera, pues va a ir mejorando la calidad de audio, pero no, eso no es una excusa como para si lo que buscas es comenzar, ¿no? Después, De hecho, Mike, perdón que te corte, tenemos una pregunta. Ok. No sé si la puedes leer, por favor. Claro, nos dice Mont, no entendí muy bien la diferencia. ¿Es la calidad de audio? ¿Será que no tengo muy buen oído? En realidad, ahí la diferencia es la complejidad de edición, ¿no? Pero ahí dale, Mike, si quieres profundizar. Sí, justamente, o sea, es la complejidad de edición y la complejidad también en cuanto al tema del equipo, ¿no? Yo ahorita les explico esto porque pues es un podcast que yo produzco y pues les paso como el detrás de cámaras, ¿no? Pero ya pasando a la parte de una pareja irreal, pues ahí se vuelve el tema de, ok, son dos personas que están conversando, pero de manera muy casual, y en la edición solamente tenemos ahí el intro, en donde empiezan a platicar ellos, y luego empezó la parte de la música, y luego ya iba a empezar el episodio, y ahí cortamos, ¿no? Después, en el de 13%, si se dieron cuenta, ya había una música de fondo que acompañaba la voz del narrador, que es una edición justamente con narración. Después había en estas partes en donde cambiaba y luego jalaban una parte de una frase que decía la chica, donde hablaba de que no, pues que yo le dije a mi mamá que no me iba a ir a estudiar allá, y luego mencionan Los Ángeles y luego la música como que te imaginas acá que vas llegando a la ciudad, y luego otra vez vuelve a la entrevista. Entonces ahí es una edición en donde cortas cachitos, pones aquí, pones allá para que la audiencia tenga una experiencia muchísimo más agradable. Y finalmente el de cosas de internet, porque si se dieron cuenta, empieza con una voz de una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para esa voz hay que teclear lo que la voz va a decir, para después, posteriormente, exportar el audio. Después empieza la entrevista muy casual, o bueno, la conversación, mejor dicho, porque es de co-host, la conversación entre Santiago y Laura, y después de que esta conversación vuelve a entrar la inteligencia artificial y después mete un clip de audio extraído de varios cachos, ¿no? De donde hablan de que pues está lo conspiranoico de lo de las vacunas. Entonces, ahí ya requiere mucho más trabajo producir un podcast de ese tipo, mucho más tiempo, mucho más conocimientos. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar, en realizar podcasts de manera sencilla, en donde tú puedas hacer un podcast de entrevistas o un podcast de monólogo. ¿Por qué? Pues porque con eso puedes ir comenzando tranquilamente y con el paso del tiempo lo puedes ir evolucionando a otra cosa. Adelante, Pablo. Exactamente. Justo quería hacer énfasis en el tema del tiempo. Más o menos cosas de internet para un episodio tarda 2 meses. Así como parece sorprendente, pero sus episodios salen así. La producción de uno de sus episodios es 2 meses. Incluso hay otro equivalente que, bueno, tal vez es uno de mis podcasts igual favoritos, que se llama Radio Ambulante. Radio Ambulante es un equipo de 25 personas que están regados alrededor de toda Latinoamérica. Y sus episodios tardan en editarse 3 meses. Y eso porque también involucran en procesos de fact-checking y cosas así, o sea, porque de la veracidad de la información y cosas por el estilo. O sea, prácticamente a lo que vamos con esto es de que es como una escala de cuánto trabajo tienes que invertir en la producción de un podcast, y evidentemente esto está representado en tiempo. Muchas personas dijeron que su mayor bloqueo es el tiempo. Evidentemente, entonces ahí ya saben por dónde comenzar, ¿no? Evidentemente ese tema del tiempo y trabajo se lo puede suplir formando equipos, ¿no? Y distribuyendo tareas y todo eso puede ayudar a tener un mayor flujo. Pero eso, bueno, se lo puede ir trabajando poco a poco, pero lo importante yo creo que es comenzar, empezar a recorrer ese camino, ver las oportunidades de evolucionar un podcast así, ¿no? Porque realmente hasta que no lo sientes, no lo ves, no lo percibes, realmente no puedes ver cómo puedes materializar todo esto. Entonces, con que hay un podcast monólogo, un podcast de entrevista, y es un podcast, ya puedes avanzar a algo mucho más elevado a futuro, ¿no? Pero lo importante es comenzar. Gracias, Pablo.
Entonces, bueno, voy a continuar. Sí, Perdón. Adelante, Melanie. tengo una pregunta, lo siento. Bueno, en este caso tenía una curiosidad. Un podcast, ¿cuánto puede durar como mínimo? Yo que sé, un ejemplo, digamos, 1 minuto. Si no es como mínimo 1 minuto, entonces no se considera un podcast, algo así. No sé por qué eso pasó en mi mente, pero esa es una pregunta, una curiosidad que tengo. O tal vez, no sé, yo que sea así de, no sé, como troleo o algo creativo podría ser así a lo loco, digamos, un podcast de 30 segundos, así. Y no sé si haya eso o es que eso ya no se considera podcast. Tengo la misma duda. Bueno. Ahí les comento lo Sí, siguiente. dale, Pablo. Cabalmente yo estuve involucrado en un proyecto que se llamaba Cápsula Informativa Bolivia. Nuestro objetivo con Cápsula Informativa Bolivia era comportarnos como una fake news a través de Internet, pero virtiendo información verídica y comprobada. Y entonces nuestro objetivo era masividad. En un principio igual manejamos ese tema de poder hacerlo más corto posible, así que desde mi perspectiva es un podcast. El hecho de que con tal de que tengas un objetivo de comunicación, sea audio, es un podcast. así de sencillo. Así que adelante. Y bueno, y luego de eso, bueno, comentándoles un poquito más sobre Cápsula, evidentemente luego esto fue evolucionando hacia otras cosas y porque vimos de que tal vez no estaba funcionando muy bien el tema de distribución, pero fue la experiencia, lo que va es el hecho de que por lo menos el contenido breve es lo que más se consume, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Pero poco a poco ya está cambiando esto, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo que conocí el proyecto de Pablo, digo, comenzó diciendo fake news, pero no eran fake news, era información verídica acerca del tema del COVID, que lo se compartía a través de audios de WhatsApp y también se subía a una plataforma. Entonces, ahí, para no entrar en muchos detalles, va a haber discusiones y temas de que, oye, pero si el podcast, por ejemplo, en contraparte, pero si lo hacen video y luego se lo llevan y lo meten como formato podcast, eso es un podcast. O sea, hay muchos temas ahí de discusión en donde más allá de nosotros de definirles y decirles, o sea, aquí es importante que tengamos en cuenta de que mientras sea formato audio a través de internet, es un podcast. Es un podcast. Con eso vamos a tratar de quedarnos, más allá de la duración, más allá de si incluye video o no. O sea, el formato de audio distribuido por internet, ese es un podcast, ¿ok? Bueno, pero voy a continuar. Ahora, ya te expliqué la división en donde estamos refiriéndonos a través del grado de dificultad de edición, ¿no? De menor a mayor. Ahora, vamos a verlo, cómo se diferencian, pero Otra pregunta más. Adelante, Melanie. Lo siento, estoy muy curiosa, pero ok, ahora mismo igual, no sé de la nada, quería preguntarles si conocen algún podcast encriptado, o sea, podcast encriptados, no sé si decirlo así. Pues podría ser podcast privados, o sea, que no puedas acceder a ellos a través de las plataformas. No, sino un ejemplo, digamos, no sé, hace clic en el podcast, o sea, hace clic, lo reproduce, pero no suena, digamos, como con música de fondo, digamos así, con un inicio, no sé, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es tantos, y es como que ya. Pero más que todo, me refería encriptado a, no sé, un ejemplo, digamos, no sé, inicia y empieza a sonar código Morse así. Y es como que, o sea, tiene que desencriptar el mensaje para poder ver recién lo que trata de transmitir el podcast. Ok. Bueno, yo no conozco uno. Sinceramente no, pero sería súper interesante. A mí me gustaría, la verdad, experimentar con algo así. Ok, es que yo la verdad estoy, bueno, hace tiempo estaba viendo eso del código Morse y no sé, me ha entrado esa curiosidad y no sé, me he dado ganas de hacer eso, espero hacerlo y si lo hago, pues les voy a mandar el link ya. Va.
Y Está, les está voy a boni- enseñar igual a hacer código, bueno, a desencriptar código Morse a través de herramientas o ya sea con Linux, tal vez. Así que eso. Ahí, claro, es clave tener Melanie, eso sí, para este tipo de experiencias, porque a veces hay cosas que parecen muy locas, muy nichificadas, esa es la palabra, muy de nicho. Hay que tener muy claro a quién te estás dirigiendo con eso y qué tipo de audiencia quieres generar alrededor de eso. Creo que más adelante Mike va a hablar sobre el nicho, pero ese sería un excelente ejemplo porque es algo loquísimo y tal vez no muy común, pero el tema de los nichos es muy importante tenerlo en cuenta. Totalmente. Bueno, dando continuidad, les hablaba de la parte de los participantes, ¿no? Entonces, cuando es uno solo, estamos hablando de un podcast estilo monólogo. Después también tenemos el formato de entrevista, en donde es una persona cuestionando a otro. Por ejemplo, aquí tenemos a dos, ¿no? En donde ya está haciendo, bueno, perdón, en la imagen de arriba, que regularmente encontramos esta imagen en donde hay una mesa y por alguna extraña razón siempre nos ponemos como frente a frente, ¿no? Como para hacer los cuestionamientos. Y a diferencia de la imagen que estoy colocando abajo, en donde es como más de un acompañamiento de co-host, ¿no? Donde dos personas están desarrollando el tema, tal y como ocurrió con la parte del podcast de una pareja irreal, ¿no? O sea, son una pareja de esposos conversando de un tema, no tanto una entrevista como tal. Y bueno, pues algunos de ustedes ya conocen el formato de entrevista en donde una persona va generando las preguntas y la otra va contando su experiencia. Y también tenemos el formato de panel, en donde pues participan 4 o 5 personas y hay un moderador. Ese moderador se encarga de ir dirigiendo, pues ahora sí que moderando la palabra y designando de quién es el turno, quién es el que va a ir opinando. Son los formatos que nosotros tenemos más conocidos, ¿no? Ahora, es importante que, si te recuerdas, hace ratito te explicaba lo que define tu podcast. Primero, por la parte del nombre. Aquí es algo con lo que tú te identifiques, es algo con lo que tú sientas que te llena. También tiene mucho que ver, como ahorita mencionaban, el tema del nicho. Es decir, que la gente que vea el nombre del podcast diga, ese podcast como que me resuena, como que es para mí, ¿no? Entonces aquí es muy importante que hagamos pues ahí una ligera introspección, empecemos a ver opciones. En un momento más vamos a hacer un ejercicio en donde nos vamos a ir a las plataformas a ver los nombres de otros podcasts. Sin embargo, y eso es una recomendación muy, muy personal, tampoco permitan que esto se convierta en un bloqueo, ¿no? O sea, que sea algo que te tenga ahí de que es que no me decido el nombre del podcast. O sea, yo conozco personas que han cambiado el nombre de su podcast en distintas ocasiones, ¿no? No es que sea lo más recomendable, pero lo que sí es que se puede hacer. O sea, eso puede suceder y sobre la marcha puede ir evolucionando, puedes ir pivotando, puede ser que empieces hablando de un tema, pero sobre la marcha encontraste una audiencia y te decidas por otra, sobre todo cuando no tienes una audiencia ya. Cuando ya tienes una audiencia ya bien definida, ya tienes una gente que te sigue y más bien quieres anexarle el podcast a ese proyecto que tú ya tienes, pues para eso ya va a ser mucho más sencillo, porque ya vas incluso a lo mejor con el nombre de tu marca. Pero cuando no es así, cuando vas comenzando desde cero, como nos ocurrió a nosotros, a mí y a Pablo, eso es algo que te puede suceder y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, la recomendación aquí es dedícale un tiempo, pero también ponle una fecha límite, ¿no? No dejes que eso te bloquee y te quedes ahí para siempre. Veo que hay un comentario en el chat. Dice, si cambias de nombre, se puede corregir luego. Sí. No es necesario lanzar otro podcast. Con ese mismo puedes nada más modificarlo directamente desde la plataforma de hosting, que bueno, eso ya lo estaremos viendo en el módulo 4. El formato, bueno, ya lo explicábamos hace un ratito. Entrevista, monólogo, poca edición, mucha edición. Hay que decidir, ¿no? Hay que tomar la decisión. Y para ello, lo que mencionaba Pablo hace rato es muy importante. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar al podcast? O sea, quiero hacer una superproducción, quiero meterle un montón de edición. Sí, pero ¿cuántas horas le vas a dedicar a tu podcast? No, pues la verdad es que como ayer que estaba dando una asesoría justamente, me decía, es que yo soy madre de familia y pues no tengo mucho tiempo para dedicarle para todo lo que quiero hacer. Pues hay que aterrizarlo a lo que realmente le vamos a poder dedicar. Eso es muy, muy importante.
Veo que hay otra pregunta. ¿Se puede usar 2 o más formatos también en el mismo podcast o no es muy recomendable? Sí. No. Claro. O sea, aquí es muy importante, gracias por la pregunta. Aquí es muy importante recordar que es tu programa, ¿ok? O sea, es tu programa. Tú sabes cómo lo haces, tú sabes cómo lo puedes experimentar. Simplemente es que lo definas. Oye, yo quiero estar acompañando. Hay podcasts que de repente hacen los lunes de entrevistas y los miércoles de monólogo y los viernes de panel, ¿no? Entonces, van haciendo ese mix, pero regresándonos un poquito, es importante recordar el tiempo que vamos a tener para todo eso y las implicaciones y pros y contras que tiene cada uno. Ahorita, justamente vamos a entrar en el tema de los pros y los contras de acuerdo a la cantidad de personas, ¿no? Entonces, vamos. Y ahí adelante, complementando, Pablo. Mike, perdón que te corte. No, dale. Incluso también hay podcasts los cuales combinan estos formatos en el mismo episodio, por bloques, ¿no? Como si fuera un programa de radio o de televisión. Pero ahí comentarles, evidentemente, que mientras más procesos, más cosas tengas que pegar, cortar, evidentemente es más trabajo y eso implica tiempo, ¿no? Entonces eso es bueno tomarlo en cuenta, ser muy sincero con uno mismo realmente. Por ejemplo, me acuerdo que tenía una capacitación igual de otro podcast, claramente con los de clubes de ciencia, que es, bueno, quieren difundir igual tema de ciencia, y me decían, ¿y cómo vamos a evaluar el podcast? Y ellos estaban pensando primero en el tema de los shares, de tal vez, o números de alcance, descargas y cosas así. Creo que ahí los primeros indicadores a evaluar, evidentemente, siempre son sobre tu propia capacidad y si puedes cumplir la producción del podcast. Y luego de ahí, evidentemente, ya ves temas externos. Pero bueno, ahí no te quito más tiempo. Dale, Mike. Ok. Aquí, digo, nos gustaría que se fueran con esto en mente. O sea, todo se puede. O sea, realmente en el podcast todo se puede. Solamente ten en cuenta que requiere tiempo. O sea, eso es importante. O sea, no queremos que te vayas aquí. No, es que me dije, Pablo y Mike me dijeron que no hiciera esto. No. Adelante. O sea, te vamos a ayudar. Solamente ten en cuenta que entre más le quieras meter, más tiempo requiere. Eso también es lo que diferencia de esos podcasts que tanto nos gustan. Pues hay un gran trabajo detrás, no nada más es hacer audios por hacer audios, ¿no? Ahora, ya entrando directamente en la parte del monólogo, ¿cuáles son los pros más importantes y cuáles son los contras? Los pros, pues que todo depende de ti, para bien y para mal, porque evidentemente, o sea, tú tienes el control del tiempo, tú sabes a qué horas te pones a grabar, pero pues también los errores pues van a ir solamente sobre ti, solamente te va a escuchar a ti la gente. Y bueno, eso es lo que ocurría ocurrió con Activa tu Podcast. Cuando yo comencé dije, uy, pues aquí ya no me voy a poner a hacer entrevistas como lo hacía con Sin Dirección. Entonces no dependo de la agenda de terceros, me voy a poner a grabar por las noches, me voy a poner y luego ya después estaba a las 11 de la noche intentando grabar con los perros ladrando en la cuadra y entonces ya era como que, ok, todo eso son cosas que uno tiene que ir dándose cuenta de que depende de ti, para bien y para mal, ¿ok? La contra que tiene el monólogo es que se puede volver monótono, ¿no? Se puedes convertirte en algo que suene siempre igual, que no ofrezcas nada más y bueno, pues que la gente al final pues deje de escucharte porque pues siempre hablas de lo mismo, siempre tocas el mismo tema, nunca cambias de opinión, nunca traes estas dinámicas de como les decía. O sea, a mí hay un podcast que me gusta mucho que se llama Marketing Online de John Boluda. Él tiene un podcast diario, todos los días publica el Marketing Online, ya tiene como 1500 episodios, un montón de episodios que tiene. Y lo que él tiene un formato en donde lunes de casos de éxito, martes de traer un invitado, miércoles de idea de negocio, jueves, o sea, todos los días tiene algún formato diferente. Entonces tú ya, o sea, aunque publique todos los días, tú ya sabes qué esperar de él. Y eso es que es solamente una persona, que a veces combina, como les decíamos, el formato de entrevista, pero siempre tiene algo bueno que ofrecer ese hombre y eso es importante también tomarlo de nosotros para después, yo me inspiré mucho de él para sacar Activa tu Podcast justamente. Luego tenemos el formato de la entrevista, en donde los pros, pues los invitados pueden aportar con experiencias nuevas para tu audiencia, en donde pues tú, oye, pues yo soy un podcast que habla de educación, me voy trayendo a maestros y pues me traigo maestros de todos lados y cada uno de ellos trae experiencias diferentes a ver, veo que en el chat hay algo ahí, no sé si... ok, ahorita leo la pregunta. Igual si quieres yo la leo, Mike, depende de ti. Sí, nomás terminando aquí lo de entrevista y me pasas la pregunta, ¿no?
Esos son los pros, lo que el invitado te puede aportar, le puede aportar a tu programa, ¿no? O sea, lo contraponemos con el tema de la monotonía, ¿no? Viene la persona, trae experiencias diferentes, ya que tú lo investigaste, ya que tú leíste acerca de él, pues te va a aportar muchísimo. La contra es que puede suceder que no tengas química con el invitado, que no haya ese match, que no haya esa conversación. Ya ahorita nos platicaba Lourdes el caso que le sucedió a ella. Ese es uno de los riesgos que tiene el formato de entrevista. Y otro también es que tú como host, o sea, si no nos preparamos bien, podemos llegar a pasar desapercibidos. Es decir, que solamente si no tenemos una opinión de lo que la gente nos va diciendo, de lo que nuestro entrevistado nos va compartiendo, pues solamente nos convertimos en alguien que hace preguntas, ¿no? Y entonces es como, pues está padre las preguntas que trae, pero pues él no tiene una opinión como tal, no aporta algo, entonces puedes llegar a pasar desapercibido en la entrevista. No digo que sea malo, sino más bien son como puntos a cuidar y tener siempre en cuenta a la hora de estar produciendo nuestros podcasts. Ahora sí, Pablo, ¿me puedes apoyar con la pregunta, por favor? Claro que sí, nos dice Lourdes Usuriaga. Tengo otra duda, no sé si está relacionado al nombre. Para que me descubran por búsqueda, ¿el nombre es lo único que ayuda o también se considera la descripción o keywords o tags? Ok, el tema de los keywords y los tags, los hostings ya lo consideran y ya lo ponen, pero al momento todavía, de hecho, en un momento más vamos a hacer un ejercicio con nuestro celular justamente para buscar podcast y vamos a identificar cómo los buscadores nos van a arrojar principalmente por tema del nombre del podcast y el nombre de los episodios. Realmente ahí es en donde van a encontrar tu programa, ¿no? El nombre que le das a los episodios y nombre que le das a tu podcast, ¿ok? Ahí complementando también, en el caso de algunos RSS feeds, es conveniente también de trabajar la metadata del mismo audio y a lo que se llaman los ID3 tags. Entonces eso también lo vamos a ver en el tema de edición. Mientras más metadata tengas, más posibilidades de que tengas de que evidentemente un buscador detecte las palabras clave. Total. Bueno, no sé si había otra pregunta. Sí, ¿verdad? Sí, nos dice Mont, para hacer un podcast de este tipo diario, entonces debe ser con proceso de edición más sencillo, me imagino. Sí, justamente yo por eso Activa tu Podcast lo hice con mi celular, lo hice solamente la cortinilla al inicio, cortinilla al final y de esa manera salía muchísimo más rápido. O sea, justamente tiene que ver con el tema del tiempo. Exacto. Al menos que se tenga un equipo que esté trabajando dedicado a eso, pero eso es siempre más adelante. Para iniciar, evidentemente, ir por lo sencillo, ¿no? Total. Muy bien. Continuando con la parte del co-host, es decir, cuando hay estas dos personas teniendo la conversación, pues los pros, si decidiste ser co-host con alguien, es porque evidentemente pues te llevas bien, ¿no? O sea, se llevan bien, hay química, entonces esa conversación entre los dos le va a dar un dinamismo a los temas que quieran desarrollar. Pero la contra es la parte de la disponibilidad de horario, el coordinarse, el estar, el tener, o sea, vas a depender de otra persona y eso puede afectar al momento de hacer la parte de las grabaciones. Eso es lo más importante, que cuando hay alguien más involucrado, o sea, dependes de su agenda. Y finalmente tenemos el tema del panel, en donde, pues, al momento de tener a más personas, obviamente tienes más opiniones, o sea, vuelven más dinámico la conversación, el tema se desglosa, se vuelve muy rico, y porque también hay muchos puntos de vista. La contra es que, al igual que el co-host, la coordinación es muchísimo mayor porque, pues, involucra a varias personas, ¿no? Ahora, con el tema de, pues, lo en línea, pues, a lo mejor es más fácil hacerlos coincidir en una videollamada, pero aún así es complicado. Entonces, eso también es un punto importante a tener en cuenta. Ahora, vamos a ver la parte del tema y el tono, ¿no? O sea, el tema que vas a tocar en tu podcast y el tono en el que lo vas a tocar. Ahora, los que viven en México quizás tengan muy ubicado este podcast en el de La Cotorrisa, ¿no? En donde, si podemos ahí leer el nombre de los episodios, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de qué va, ¿no? O sea, el episodio 78, Bomba Cacal. El anecdotario 56, me hice pipí en mi ex.
O sea, ese tipo de cosas es así como que, ok, ¿esto para dónde va? Entonces ya me voy a información y digo, ok, Ricardo y Slobowski se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, bla, 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 bla. Entonces ya con eso nos da que el tema y el tono, y pues también por la portada incluso, pues es solamente comedia, es solamente estar hablando de cosas random, diversas. Yo he escuchado varios episodios de ellos y la verdad es que me ha gustado, me ha sido de sumo entretenimiento, y ahí podemos identificar el tema y el tono. Ahora, en contraparte, tenemos, por ejemplo, este podcast producido por CNN, en donde el nombre del podcast es Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta. Y bueno, pues aquí ya podemos identificar que la descripción, el doctor Elmer te mantiene informado sobre lo que debes saber sobre la pandemia coronavirus, nuestro especialista, bla, bla, bla. Bueno, ya no se ve ahí porque no le hice bien la impresión de pantalla. Pero en los episodios, aquí nos dice, ¿verdad? Preguntas de la audiencia sobre coronavirus. ¿Se puede aplicar la vacuna a una persona que ya tuvo COVID? El 2, antigua vacuna contra tuberculosis podría ayudar contra el COVID. Entonces ya esto es información seria, ¿no? Incluso, aquí como un paréntesis, lo que fue los diversos, ahora sí que distribuidores de podcast, también empezaron a poner un cierto, y bueno, en general el Internet, un foco rojo en todo lo que se compartía acerca del coronavirus por el tema de las fake news, de las noticias falsas, ¿no? Entonces aquí también era como, oye, pues es producido por CNN, o sea, no es algo de risa, es algo serio, es algo muy formal, es algo muy puntual. Entonces ahí también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de elegir el tema que nosotros vamos a desarrollar, sobre todo, por ejemplo, aquí que sabemos que hay algunos de ustedes que están interesados en la parte de divulgación científica, ¿no? Eso es muy importante. Y ahora, a ver, Pablo, ¿vas a decir algo? El tema de fuentes para el tema científico es vital, crucial. Totalmente. Ahora, aquí, chicos, vamos a empezar a hacer un ejercicio en donde lo voy a hacer primero yo y después lo van a desarrollar ustedes, ¿ok? Vamos a comenzar a aterrizar la idea de nuestro podcast, ¿ok? Entonces, aquí lo que yo les voy mostrando es por puntos. Ustedes lo van a ir llenando. Ahorita les pido que lo hagan en la cabeza y en un momento más lo vamos a hacer a través de una dinámica. Primero, mi podcast es sobre qué. Es decir, ¿cuál es el tema o el problema a tratar, ¿no? O sea, si nos regresamos un poquito a la cotorriza, pues el tema o el problema pues es el aburrimiento, ¿no? Es entretener a la gente. Ese es el tema principal. El del coronavirus, pues obviamente mantener informada a la población. Activa tu podcast, pues ayudarle a la gente que está ahí por lanzar su episodio. La pareja irreal, pues temas de pareja y cómo desarrollarlo. Ahí hay un problema y ahí hay un tema que se va desarrollando. Ese es el espacio que tú vas a llenar de acuerdo a lo que tú quieras desarrollar, ¿ok? Después nos vamos con ayuda a. ¿A quién va dirigido? Y aquí hago énfasis en el ejemplo o la pregunta que nos hacía Melanie, ¿no? Oye, si hago un podcast en donde haga a través de clave Morse, pues ¿a quién lo vas a dirigir, no? O sea, ¿hacia quién va a hacer quién lo va a poder escuchar y quién lo va a poder entender? Regresándonos un poquito a los ejemplos anteriores, pues ¿a quién va dirigido Activa tu Podcast? Ya lo decíamos, a esas personas que buscan lanzar su podcast o reactivar el que ya tienen. ¿A quién va dirigido, no sé, un ejemplo como Bote Pronto, que es un podcast de política? Pues a la gente que quiere estar enterado a grandes rasgos del tema de política. Eso es importante identificar, que tengas bien identificado a quién le vas a hablar con tu podcast, ¿ok? Eso es súper, súper importante. O sea, esta parte es tuya, ¿ok? ¿A quién quieres que le llegue el tema que le vas a hablar y de qué se va a tratar? Ahora, a partir de este tercer punto, ya no se trata de ti, ¿ok? Se trata de las personas. ¿Qué es lo que esas personas quieren, ok? Entonces, ¿qué es lo que tu episodio, qué es lo que tu programa va a lograr en las personas que escuchen el podcast, ok? O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, una cosa es que tú quieras ayudar a alguien, pero también necesitas conocerlos bien, saber qué les duele, qué necesitan para hablar de esos temas y ayudarlos o educarlos en ese sentido, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes aquí en este curso,
justamente pues lo que buscaban era lanzar un podcast, y nosotros todo lo que hemos estado hablando son herramientas, pasos a seguir para poder lanzar un podcast en 2 semanas. Entonces, en ese sentido es importante que ustedes hagan este mismo ejercicio mentalmente, pero con los contenidos que ustedes quieren desarrollar. Después de aquí, nos vamos esto sigue siendo de las personas, por medio de, hay que definir si vamos a hacer entrevistas, si van a hacer conversaciones, así como tipo co-host, si van a hacer monólogos, o si van a hacer las 3, o si van a hacer 2, hay que también tenerlo bien definido. Luego viene el verbo, ¿ok? ¿Qué? O sea, ¿qué y qué? O sea, ¿qué es lo que, por medio de entrevistas o por medio de monólogos, la gente va a, bueno, ahorita les voy a poner el ejemplo de, aquí lo importante es que tú tengas así como que van a aprender, van a reducir la falta de conocimiento en tal parte, van a tener la facilidad de lograr tal objetivo. Y finalmente, pero es importante que tengas por lo menos 2 verbos, ¿ok? De lo que la gente que escuche tu podcast va a lograr. Y por último, a diferencia de, es decir, ya mencionábamos pues que hay canales de YouTube, hay programas de televisión, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces aquí es importante que, a diferencia de esas alternativas, pues ya lo decía Pablo al principio, mi podcast pues va a ser algo más íntimo, algo que puedas escuchar mientras estás lavando los trastes o vas manejando. Es muy distinto porque le estás hablando al oído a la persona. Entonces, aquí yo les voy a poner de ejemplo el podcast que nosotros vamos a lanzar un podcast justamente con ustedes, que es el de Profesores Nueva Era, ¿no? Entonces, yo aquí estoy poniendo, mi podcast es sobre enseñanza, ¿ok? O sea, el tema que yo voy a estar hablando es de enseñanza en el área docente, ¿ok? En el área de la educación directamente. ¿A quién ayuda? Pues va dirigido directamente a profesores, a docentes, a maestros en general. Y ellos, ¿cuál es el objetivo que ellos tienen? Pues ser mejores en la enseñanza digital. Entonces, esto ya nos va dando, ok, ¿va a ser de pedagogía o de qué va a ser? No, pues ya habla de enseñanza digital. Entonces, ya me voy a empezar a enfocar un poco más en la parte del uso de la computadora, o la relación que tenemos con el equipo tecnológico. Por medio de, bueno, yo estoy eligiendo la parte de monólogos y la parte de entrevistas. Esos son los 2 formatos que yo estoy eligiendo para el podcast que voy a lanzar. Y luego, ¿cuál es el verbo? Bueno, que les ayude a conocer y a aplicar. Ahí están los 2 verbos, conocer y aplicar nuevas herramientas, ¿ok? Llámese Miro, llámese, ahorita, por ejemplo, al inicio decíamos, pues, Mentimeter, Genially, o bien, no solamente herramientas digitales, sino también ciertas estrategias, ¿no? El punto es cómo van a estar ellos interactuando de forma digital con su audiencia. Entonces, ¿quién va a ser mi audiencia? Los profesores. ¿Y ellos qué es lo que quieren hacer? Pues que su audiencia va a ser al final del día, pues los padres de familia y sus alumnos, y con ellos es que van a estar trabajando. Entonces, yo les voy a dar esas herramientas para ayudarles. A diferencia de, pues, los canales de YouTube, las capacitaciones, que hubo miles para profesores, los canales de televisión que ahora se dedican al tema educativo. Entonces, ahí es en donde yo estoy poniendo mi diferenciador, acerca de cómo es que le voy a ayudar yo a la gente. Ahora es tu turno, ¿ok? Vamos ahora contigo. Tú, ¿qué es lo que tienes en mente y cómo es que vas a hacer tu podcast? Para ello, te voy a poner en el chat un enlace. Lo tengo por acá. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Te voy a compartir un enlace en el chat, y lo que tú vas a hacer a continuación es entrar a ese enlace y te vamos a dar 10 minutos para que comiences a contestarlo, ¿ok? A ver, aquí, everyone. Está. Son las mismas preguntas que acabamos de hacer, con el tema de Profesores Nueva Era, pero ahora aplicadas contigo, ¿ok? Tú lo que vas a hacer en este momento es empezar a darle un chequeo a las preguntas y las vas a contestar. Y vas a empezar a poner las respuestas de qué es lo que quieres lograr tú con tu programa. ¿Entendido? Entonces son las 10:22 minutos. Ahorita a las 10:32 vamos a regresar para empezar a compartir brevemente qué es lo que estamos pensando hacer, ¿ok? Entonces, sí, a las 11:32 terminaría el tiempo. Voy a poner por acá un cronómetro. Para los que están en GMT-4, por si acaso, 12:32. Tiene razón, sí, porque la gente que está tenemos gente que está en Bolivia y gente de México, y no sé si de algún otro país.
Pero tiene razón, Pablo. Lourdes, Perú. Ah, es verdad, Lourdes desde Perú. Vecina. Vecinos. Pero tú estás GMT5, ¿no? ¿No, Lourdes? Sí, como México. Ajá. Ya. Bueno, chicos, pues ahí está ya el tiempo. Comenzamos. Los que vayan terminando, porfa, le van dando, levanta la manita aquí en Zoom, ¿no? Nomás para identificar que ya terminaron. Y en el caso de los de iGEM, porque hay varios acá, si quieren pueden hacer uno solo, ya que son varios que van a hacer el mismo podcast. Ah, ok. Sí, adelante. O a lo mejor si quieren hacer también su podcast individual y pues también ahí lo ponen, ¿va? Exacto. Eso ¿por qué no?